Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, y ya estamos listos para nuestra reflexión del día de hoy. Reflexión de hoy. Voy a comenzar por la lectura de un pin que me acaba de enviar una señora a quien la voy a llamar María Pérez. Ella dice: buenas tardes, Juan Carlos. Este es el único medio que tenemos confiable. Somos 270 madres integrales de los Simoncitos. Dependemos del CENIFA. Tenemos 1 año y hasta 2 años y medio donde no recibimos ningún pago. Ella acusa que la directora, en vez de estar tramitando nuestros pagos, lo que está haciendo es campaña para el candidato del gobierno. Le digo que también somos madres de familia. Ella le dice a la licenciada: somos madres de familia y tenemos necesidades. Necesitamos nuestros pagos rápido, porque también tenemos derecho a tener una mesa digna para nuestros hijos. Queremos el pago inmediato. Disculpa, Juan Carlos, pero dilo porque es necesario. Somos muchas madres, donde la mayoría somos madres solteras y habemos muchas licenciadas y técnicos en educación. No es justo lo que están haciendo. Bueno, y luego le pregunto yo si los Simoncitos están funcionando y me dicen sí, algunos, porque no nos bajan recursos, sobre todo alimentación. Y somos 270 madres que no cobramos y acusan a la directora del CENIFA. Yo la conozco, la directora, no la voy a nombrar porque no es el tema, no es un tema personal, pero yo quiero reflexionar sobre esto. Los Simoncitos llegaron a sustituir a los hogares de cuidado diario que tenía el gobierno nacional. Los Simoncitos son, o los hogares de cuidado diario, o el nombre que se le ponga, son instituciones imprescindibles para la madre trabajadora venezolana. La madre, sobre todo la madre que no tiene esposo, la madre soltera, o la madre o el hogar donde dos tienen que trabajar, porque todos sabemos que el salario mínimo no permite que una familia coma y pague los servicios básicos, ni siquiera permite la canasta alimentaria, mucho menos permite comprar la canasta familiar. Entonces esas madres necesitan dejar a sus hijos en buenas manos, cuidados, con atención sanitaria, con atención alimentaria y con atención pedagógica para que los niños vayan aprendiendo las primeras letras. Pero cuando el gobierno lastimosamente comete el error de desasistir los Simoncitos y obligarlos incluso a buena parte de ellos a cerrar por falta de recursos, por falta de alimento para los niños, por falta de pago para las madres que son madres sustitutas en ese horario en que los niños están allí porque sus madres están en el trabajo, obliga a cerrar estos organismos, estas sedes, estos centros de atención del menor. Y uno realmente, mis queridos amigos, yo no hallo cómo calificar esto. Yo no entiendo. Yo pudiera decir, yo no sé si Francisco Arias Cárdenas, a quien lo conozco como un hombre serio, pueda estar al tanto o no de esto, que es muy grave. Y yo quiero decirles que es más importante atender los Simoncitos y darles el presupuesto y darles la alimentación a los niños y darles el pago a los maestros que hacer una refinería en Cuba o que hacer una refinería en Nicaragua o que hacer lo que se hace. Porque yo estoy de acuerdo, le enviamos a Cuba y a Guatemala ayuda en barcos para atender y paliar la crisis que se originó por la caída de muchas viviendas a raíz de la tormenta o del huracán Sandy. Pero es que lo que está ocurriendo en la vida de estas madres que llevan a sus hijos a los Simoncitos y en la vida de las maestras que dan clase o que son las madres sustitutas en los Simoncitos, no es como si les hubiese pasado un huracán por encima. No les altera toda la vida a estas personas que dependen de esos ingresos, a esos niños que dependen de esos lugares y a esas madres que dependen de esos lugares para llevar a sus niños. ¿Qué es más importante?, pregunto yo. Y debo hacer la pregunta en alta voz para que los ciudadanos nos demos la respuesta.
Es más importante atender los problemas de los cubanos, de los guatemaltecos, de los haitianos o de los rusos que atender los problemas de los venezolanos. ¿Cómo se justifica? ¿Cómo se justifica que habiéndose gastado la millonada que se ha gastado en la campaña electoral y que se sigue gastando, no haya recursos para atender esas escuelas, para atender esos centros de atención del menor? ¿Con qué argumento van a decirle a la gente o qué argumento le van a dar a la madre que lleva a su hijo allí todas las mañanas con la esperanza de que el niño quede bien atendido y ella continuar en su trabajo, que va a tener que cargar con su muchacho y dejárselo a un vecino, dejárselo a un primo o dejarlo en manos de quién sabe quién para poder continuar con su vida o en el peor de los casos renunciar a su trabajo por no tener quien le atienda a su muchacho? Realmente, mis queridos amigos, la única palabra que puedo utilizar es que esto no tiene nombre, esto no tiene calificativo. ¿Cómo juzgar una actitud de esta en un país donde ha entrado tanto billete, un gobierno que tiene tantos cobres producto del ingreso petrolero, el más alto de la historia republicana venezolana, y no tenga recursos para atender esos centros de atención del menor? En el nombre de Dios, sin pretender ahondar, sin pretender en este momento ser parte de la diatriba, Francisco, le hablo a usted porque yo fui miembro de su gabinete y usted fue un buen gobernador de estado, aunque yo no esté de acuerdo hoy con las ideas que usted defiende. Pero por Dios santo, esa es la prioridad. La prioridad es la educación, la prioridad es la atención a los niños, la prioridad es la protección al menor y al anciano en cualquier sociedad, en la sociedad comunista, en la sociedad democrática, en la sociedad que sea. Esa debe ser la prioridad de los estados, la prioridad de los gobiernos. ¿Cómo es que abandonan los Simoncitos? ¿Cómo es que permiten que los Simoncitos cierren? ¿Cómo es que permiten que esas madres pasen carestías, pasen problemas? Me refiero a las que valientemente se mantienen en el Simoncito, lo abren y probablemente comparten comida de la de sus hijos para darle a los hijos de la madre que lleva al muchacho allí de modo gratuito, porque se supone que eso lo debe pagar el Estado venezolano. ¿Cómo poder entender que haya ese tipo de racionalidad, que sean más importantes los habitantes de otros países que nuestros niños que quedan en el desamparo, los hijos de la madre trabajadora? Realmente, mis queridos amigos, yo prefiero que sean ustedes que están en sus hogares, que me están escuchando en este momento, que están en la panadería, que están en el restaurante, donde quiera que ustedes estén, hagan su análisis, lleguen a sus propias conclusiones, que esto es verdaderamente doloroso y penoso. Y no queda más que llamarle la atención al gobierno nacional para que asuma sus competencias y sus funciones y decirle a los candidatos a lo que sea, que la primera prioridad, que el primer modo de ganar votos es atendiendo a los ciudadanos en sus requerimientos y en sus necesidades. Y esta es una necesidad sentida y primordial de la familia y de la madre venezolana, en este caso de la madre zuliana. No hay perdón, no hay disculpa que valga teniendo abandonados esos centros de atención del menor llamados Simoncitos. Yo los llamo a la reflexión, sin cortapisa, sin rabia. Reflexionen, compañeros del PSV, gente del gobierno socialista. ¿Qué es ser más revolucionario o socialista? ¿Atender a la gente de Guatemala o atender a los muchachos de mi tierra, a nuestros muchachos de Venezuela? Les comento y les recomiendo que se hagan ustedes mismos esta reflexión. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.